Bueno, yo tenía mis diapositivas y todo, pero Dios sabe por qué suceden las cosas. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Amén. Él es bueno. Yo sí quisiera, si me ponen un poquitito más de luz, yo agradecería un poquito más de luz. A mí sí me gusta ver. Ok, gracias. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Él es siempre bueno. Y no, el tema que a mí me tocó, antes de entrar en materia, yo quiero decirles algo. Si algo a mí me emociona es saber que Él viene pronto y que aguardamos su venida y que estamos en espera de ello. Yo recuerdo toda mi vida, aquí están mis padres, y siempre ha sido un acontecimiento que desde niña yo he deseado. Ya tengo algunos añitos, no voy a decir cuántos años tengo, ¿verdad? Pero yo siempre he anhelado y he esperado con mucha pasión y entrega que Jesús venga por nosotros. Y saben que el día se acerca, dice la palabra que debemos de estar alertas. Y el tema de esta cumbre es: manténganse despiertos. Di conmigo: despierta. Dile a que está a tu lado: despierta. Y si algo es una realidad, es que estamos viviendo tiempos que nos deben de mantener alertas. No sé si habría alguien que me pueda apoyar nada más a limpiarme mis lentes tantito, que siento que gracias, que les veo borrosos. Y el tema que me tocó a mí es un tema que desafía mi corazón, porque siento que es algo que necesitamos provocar en nuestro corazón y nos debe de desafiar. Di conmigo: desafiar. El hablar de honra en estos tiempos no es algo fácil. Yo hace un momento platicaba con una chica y ella no asiste con nosotros aquí a la iglesia. Fui a arreglarme y me estaba arreglando y me dice: disculpe, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? Porque me dice que va a dar una conferencia. Y ahí me pongo a explicarle. Y qué difícil es hablar de honra cuando se trata en un ambiente secular. Estuve leyendo, estuve estudiando, y la honra no es algo muy común. Tú entras, gracias, muchas gracias, pastora Irma. La honra, tú estudias y revisas, y lo primero que encuentras es que uno honra a quienes ya no están. ¿Sí o no? Honra es respetar, reconocer a una persona que ya no está. Ustedes han escuchado el término de decir: honro su memoria. ¿Cuántos lo han escuchado? Yo honro la memoria de tal persona que ya no está, mi padre, mi madre, mi familia, ¿no? Algún familiar. ¿Por qué? Porque es un término que en el mundo no está familiarizado. Me decía ella: ¿y eso cómo funciona? Casi me decía: ¿y cómo se come? ¿Verdad? Pero estamos viviendo en tiempos en donde es tan común, tan sencillo, tan natural tratarnos de una manera diferente, de una manera sin respeto, porque la falta de respeto y la falta de amor cada día se ha normalizado de muchas formas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, y no sea en el mundo secular, de una manera natural no entendemos ni comprendemos. Pero este es un secreto que viene de parte de Dios, y es un código de reino: el saber que nos debemos de conducir entre nosotros con honra y ser instrumentos de honra. Y el hacerlo nos lleva a un compromiso totalmente diferente. Yo quiero compartirte, porque aquí estamos, quienes estamos, conocemos de la palabra, y si tú estás aquí y no conoces de la palabra como se espera, ¿verdad? Yo quiero decirte que muy por encima de todo ello, Dios tiene un propósito para tu vida, y ese propósito va más allá. El conocer este principio va a traer una libertad a tu vida, va a traer prosperidad, va a traer gozo y vivir en una dimensión diferente. Si algo he entendido es que cuando nosotros reconocemos el propósito de Dios en nuestra vida, estamos dándole el primer lugar a Él. Y en el mundo, cuando nada más se habla de honra, se habla, les decía hace un momento, de reconocer la trascendencia de una persona, el valor de una persona, pero normalmente se hace cuando ya no está.
¿Por qué? Porque cuando está la persona, no nos sabemos conducir con ese nivel de amor, con ese nivel de respeto. Pero te voy a decir algo, ¿de quién tenemos el mayor ejemplo? Yo me fui a la palabra y me encanta cómo en la palabra nos muestra en la persona de Jesús. Jesús vino a cumplir un propósito aquí en la tierra. ¿Y saben cuál era? Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Di conmigo, la voluntad de su Padre. Y si una de las cosas que caracteriza a una persona que busca, no busca su beneficio propio, sino que busca cumplir el propósito de quien le envió. Esta es una cualidad que debe de tener un hijo y una hija de Dios. Hace un momento escuchaba cómo ministraban los pastores, los profetas, los apóstoles, todos los siervos que han estado ministrando, y las mujeres también que tienen este ministerio, también escuchándolos. Me llevó a un desafío, porque cuando nos hablamos del pueblo de Dios, hablamos los cristianos. Y te voy a decir una cosa, nosotros somos hijos e hijas de Dios, que estamos en una dimensión diferente. Uno de ellos mencionaba que, ahorita no recuerdo quién fue, el reino de Dios vino aquí a la tierra. Cuando oramos nosotros decimos, venga tu reino. Y el reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de poder que no se compara con el reino de esta tierra. Y quienes vivimos en el reino de Dios tenemos que vivir de una manera sobrenatural, y eso se debe de notar en nuestra manera de vivir. Jesús estuvo aquí en la tierra, sí, pero Él vino y Él traía un código de conducta que lo hacía diferente. A pesar de que estaba en medio de esta tierra y convivía con todo tipo de personas, Él era diferente y se notaba. Si de alguien podemos aprender cómo es que Él tuvo un ejemplo en conducta, pues qué mejor que Él, que Jesús. Y en la palabra nos habla sobre cómo Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Él tenía el propósito de cumplir la voluntad de su Padre. No nos olvidemos de que cuando Él estaba en el Getsemaní y Él estaba pasando por este momento tan complicado, dijo que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Y cuando estamos hablando en el reino de Dios y estamos hablando entre siervos y estamos hablando entre hijos de Dios, nosotros nos tenemos que reconocer como personas de honra. Dice la palabra que somos vasos de honra. Y una de las acciones que noté en la palabra que transmiten o que denotan honra tiene que ver con desatar los cordones de las sandalias. ¿Lo han visto? ¿Lo han leído en la palabra? En la palabra hay una parte, quiero que me acompañes. Vamos a la escritura. En el Evangelio de Lucas capítulo 3, versículo 16. Estamos hablando cuando Juan el Bautista, vamos a leer desde el 15. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Estoy en la versión NTV. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Dice la palabra, que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y hay varias acciones que yo encontré en Jesús, que Él tuvo esta relación tan cercana y fue más que lo natural con sus discípulos. Juan el Bautista, en ese momento que está expresando que no soy digno de desatar, cuando tú hablas de dignidad, está relacionada con la honra. Él estaba preparando el camino de quien iba a cumplir la promesa. Y leí en la escritura qué era lo que significaba, estudié más bien qué significaba desatar los cordones, y más que en un sentido profundo
bien tiene un sentido profundo más que el sentido que conocemos de humildad. Porque sí es importante que nosotros conozcamos y sepamos que tiene que ver con humildad, pero más que ello, algo que me llamó la atención es que el desatar los cordones en la palabra o en la cultura judía implicaba que era aquel que ocupaba el lugar del novio. Cuando sucedía en Deuteronomio capítulo 25, dice la escritura que cuando faltaba por alguna razón una mujer quedaba viuda, por razón y no tenía hijos, su hermano, el hermano del esposo que había fallecido, ocupaba el lugar del esposo y la redimía. Y entonces hacían ese acto simbólico de desatar los cordones. Y aquí, ¿qué entendemos con ello? Esa actitud o esas palabras que Juan el Bautista expresa tienen un sentido muy profundo. Jesús vino con un propósito muy específico de cumplir, de redimir nuestras vidas, de sacarnos del pecado y llevarnos a un nivel de honra. Yo no sé si eso te motiva en tu corazón, pero desde ahí en mi corazón desata un gozo el saber que Él es el que me va a redimir, nos saca del pecado, di conmigo, del pecado, y nos pone en un lugar de honra. Cuando Juan el Bautista explica esto y tiene esta manera tan peculiar de expresar y decir, no, yo no soy el importante, es quien viene detrás de mí, Él es el importante, Él es el que te va a redimir, Él es el que quita el pecado del mundo. Y Él es al que esperamos, como su novia, como su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús mostró de muchas maneras una actitud tan especial con sus discípulos. No hay un ejemplo mayor de honra. Yo quise buscar en la escritura y yo sé que hay muchas partes en la escritura en donde conocemos hasta dónde implica ello y por qué es necesario. Pero te voy a decir algo, Jesús aún con sus discípulos, Él les daba de comer, ¿sí o no? Él le lavó los pies, Él los preparó, los formó para un propósito específico. Y te voy a decir algo, como hijos de Dios y siervos de Dios y como muchos ministerios que se encuentran aquí, nos encontramos aquí, tenemos ese propósito, tenemos ese objetivo. No nada más es recibir a Jesús en nuestro corazón, no nada más es saber que tú tienes la salvación. Tú estás aquí porque hay un propósito mayor para tu vida. Tú quieres llevar la palabra, alcanzar a otros, levantarte y tener un propósito mayor. Y yo te voy a decir algo, ¿sabes por qué? Porque el Señor quiere llevarnos a un propósito aún superior de lo que nosotros imaginamos. Para ello necesitamos conocer los procesos. Y el día de ayer nuestro apóstol compartía y decía cuán importante es que nosotros conozcamos ese proceso, el saber que somos preparados para un propósito, no nada más que estamos aguardando la venida del Señor con tu vasija de aceite, ¿verdad? Y sabiendo que tú ya tienes tu boleto garantizado. No, tú y yo hemos sido desafiados para ir y llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para abrir, ¿verdad? Para romper cadenas y para que otras personas conozcan de la voluntad de Dios. Todavía tenemos familia que no conoce de Jesús, ¿sí o no? Todavía tenemos personas en nuestra vida que no conocen del plan y del propósito que Dios tiene para sus vidas. Pero déjame decirte, Él quiere que tú y yo nos levantemos a ese nivel. Tú y yo somos instrumentos de honra en sus manos, instrumentos de honra. Él nos está preparando para un propósito grande, un propósito mayor. Y algo que me llama la atención de Jesús es que Él no vino a cumplir su voluntad, porque yo creo que en medio de su voluntad Él mismo en el Getsemaní dijo, si puede pasar de mí esta copa, si hay alguna otra manera, sí, pero Él sabía que tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Algo que somos desafiados todos los días es a entrar en un proceso de formación. No nos gusta mucho obedecer.
Y cuando se trata de ello, digo, yo lo he pensado muchas veces, pero la formación en nuestra vida es diferente. Dios te ha puesto, a lo mejor si tú eres un líder en la iglesia, pero tienes una función en tu iglesia, pero Dios te ha puesto autoridades que están sobre ti, que están formando tu vida, que están haciendo de ti una mujer, un hombre de honor, una mujer, un hombre honorable. Qué importante es que tú y yo valoremos a todas aquellas personas que están dedicando parte de su vida, dedicando su vida para formarte. Y no es algo fácil. Jesús estuvo 3 años y medio aproximadamente con sus discípulos y los formaba. No sé si han visto la serie de Chosen, pero algo que me llama la atención, yo sé que hay muchas cosas triviales, pero una de las cosas que llama mucho la atención y he podido entender es que Jesús también veía en cada uno de sus discípulos que les decía las cosas y parecía que no la entendían y tenía que estarles recordando constantemente. Te voy a decir algo, no sé si tú, dentro de la función que tú tienes como hijo de Dios, si tú eres pastor, si tú tienes un ministerio mayor, ¿cuántas veces te has topado con que corriges, con que formas? Y muchas veces esas personas no llevan esa formación. ¿Cuántos somos padres? Algo más sencillo. Somos mamás, somos papás. ¿A cuántos nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan? ¿A verdad que sí? Si tú le dices levanta la mesa, queremos que ellos levanten la mesa en ese momento. Pero ¿cuántos de nuestros hijos lo hacen al instante? No, batallamos. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos sobre nosotros todavía ciertas acciones y una de desobediencia en nuestra vida. Yo lo veo porque batallamos con la obediencia y es triste que muchas veces a estas alturas tal vez del ministerio batallamos con obedecer y cuestionamos la obediencia. Estamos viviendo tiempos en donde se cuestiona obedecer porque las personas tienen sus derechos. ¿Cuánto les han contestado a sus hijos? Mamá, si tú me dices si yo me voy a ir a quejar al DIF, ¿verdad? Porque yo tengo mis derechos, ¿verdad? Y ¿cuántos lo hemos visto? Pero te voy a decir algo, vivimos en un tiempo en donde necesitamos valorar que haya alguien que esté formando tu vida, que esté sacando lo mejor de ti, que te diga de qué manera obedecer, de qué manera conducirte. Y esta labor tan especial la entendemos cuando somos padres, pero cuando nosotros estamos sujetos a un reino espiritual tenemos que entenderlo a otra dimensión, porque cuando estamos dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, tenemos que entender que Dios ha puesto autoridades para que dirijan y forjen nuestras vidas. Por eso no es tan fácil. Me decía, no me acuerdo quién me dijo una vez, oye, ¿y eso de ser pastor? Yo puedo ser pastor así por ser pastor. O sea, yo nada más estudio el instituto bíblico y ya, y me dan un título y ya puedo ser pastor. No, tú tienes que llevar una formación, tú tienes que estar bajo autoridad de un siervo que te levante, que te abra caminos, que te forme. Jesús lo hizo con sus discípulos. Jesús lo hizo. Hay una parte que me encanta en la escritura que habla, no quiero retrasarme mucho, pero ustedes lo pueden buscar si no me equivoco, es en el libro el Evangelio de Lucas o en el Evangelio de Juan. Estoy segura que creo es Lucas 17, cuando Jesús les dice que vayan y lleven las buenas nuevas, que vayan de 2 en 2, y me encanta cómo les dice que no lleven nada, no lleven bolsa, no lleven otra túnica, no lleven. Entonces pareciera como que no los prepara para lo que viene. Pero déjame decirte, aún nosotros como padres, cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, los preparamos para muchas cosas y mucho no lo entendemos, porque cuando éramos hijos yo no lo entendía. Yo no entendía mucha de la formación que recibí, ¿sí?, de parte de mis padres. Ahora que soy mamá, ya lo puedo entender. Puedo entender esa formación. ¿Por qué? Porque una parte de mí ha sido despertada, ha sido forjada. Y déjame decirte que como hijos de Dios, nosotros debemos de entender que
El estar bajo autoridad es una bendición. Di conmigo, es una bendición. Es una bendición estar bajo autoridad. El tener a alguien que ora por ti, el tener a alguien que te bendice, alguien a quien le preocupas, alguien que te dice, ¿sabes qué? No es por aquí, es por este lado. ¿Sabes qué? No es de esta manera, es de esta manera. Y cuando nosotros tenemos personas en nuestra vida, que para eso son nuestros pastores, ¿verdad? Ellos nos forman, así como forma un escultor, ¿verdad? De esa manera que van quitando de nosotros todas aquellas imperfecciones a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos deben de ser guiados con mucha sabiduría. Pero es muy importante que nosotros entendamos que es valioso estar bajo autoridad. Y digo, a veces no lo entendemos, porque sí, nosotros queremos muchas veces hacer nuestra voluntad, pero si algo entendemos es que para llegar a un nivel mayor de honra necesitamos nosotros entender y reconocer que necesitamos honrar y bendecir y reconocer a las personas que nos han bendecido. En el libro de Gálatas, quisiera que me acompañes. En Gálatas capítulo 6. Dice el capítulo 6, versículo 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Hay una parte de la escritura, me gusta cómo lo dice en la versión tradicional, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aquí es cuán importante es que nosotros entendamos que si nosotros nos conducimos como personas que honramos a quienes nos bendicen, a veces el término de honrar es como decir que sea digno de que yo le tenga una calificación favorable para que se gane mi aprobación. Y te voy a decir algo que nosotros tenemos que entender: que nuestras formas de ver las cosas, nuestros principios de esta tierra, nuestros principios humanos no son la misma manera en la que Dios piensa. La manera en la que Dios espera que nosotros obedezcamos es sin cuestionar. Yo escuchaba a un pastor que decía, bueno, es que el honrar en el nivel, en el área de la iglesia, a veces se tiende a manipular, porque sí hay ministerios que dicen, bueno, yo merezco que me honres, y te exigen que hagas algo y te exigen, te reclaman si no cumples, ¿sí? ¿Por qué? Porque entramos en una línea tan delgada y que se puede malinterpretar. Pero si algo es importante es que en la honra no se exige, la honra se cultiva, como con tus acciones, con tu forma de desarrollarte. Si tú que eres pastor, tú que tienes un ministerio mayor, los que tenemos un ministerio, necesitamos ser muy conscientes de nuestras acciones y de nuestro proceder, porque tenemos una responsabilidad muy grande. Si algo yo he entendido es que Jesús nos ha dado el mayor ejemplo. Él vino a servir, no a ser servido. La gran responsabilidad que tenemos nosotros como hijas e hijos de Dios, como siervos, es que nosotros tenemos que servir. Y el servir implica en todas las áreas. El servir es entregarse, es renunciar a nosotros mismos, es renunciar a quienes nosotros somos para bendecir. Algo que decían en el foro que me encantó, que una de las cosas que puede perjudicar, que son prejuicios, ¿verdad? En el foro que estaban hace rato hablando, me encantó que el amor es el que rompe con todos los prejuicios. Y es la verdad. Cuando tú te decides amar y bendecir a otra persona, tú le das un lugar de honra en tu vida. Y cuánto más dice la palabra que aquellos que nos bendicen, aquellos que nos ministran, aquellos que oran por ti, cuán importante es que nosotros los tengamos en un lugar de honra. Si tú eres pastor, digo aquí es un tema sensible, ¿verdad? Pero cuando tú estás bajo autoridad, se debe de notar.
se debe de notar que tú estás bajo autoridad. Cuando tú honras a quien te bendice, a tu pastor, tú siendo pastor lo honras, como con tus palabras, con tus acciones. Hay muchas maneras de demostrar que tú le tienes un cariño y un respeto a quienes le debes honra. Un ejemplo claro que tenemos en la palabra es cuando el Señor nos dice que honremos a nuestro padre, nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Cuán importante es. No dice si lo merecen, hónrelos. La palabra es drástica en ello. La honra es para nuestros padres, ¿verdad? Porque ellos nos han bendecido, nos dan la vida, nos han dado la vida, y ellos tienen un propósito para nosotros. Una de las cosas que entendemos es que cuando nosotros vemos más allá de lo natural, di conmigo natural. Yo quiero despertar tu entendimiento. Más que hablarle a tu alma, yo quiero hablarle a tu espíritu. Tú y yo necesitamos provocar en nosotros mismos un cambio. Este mundo necesita gente que se conduzca con respeto, que sepa lo que dice, que sea sabia en su hablar, que se conduzca como personas honorables, que no tenga un lenguaje incorrecto, que sepa respetar en su casa, que sepa respetar en donde quiera que esté, que sean personas que brillen. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad. Tenemos que brillar. ¿Y sabes qué? Se brilla en medio de la oscuridad. Se brilla cuando vas contracorriente. Se brilla cuando haces cosas que los demás no están acostumbrados a que tú hagas. Cuando tú bendices a quien te maldice, tú estás yendo contra la corriente. Me decía mi hijo hace unos días: mamá, es que con todos mis compañeros con los que hablo, muchos de ellos pues dicen palabras y yo me siento incómodo. Las personas que están junto a ti, sí, cuando insultan o cuando dicen una palabra que no está bien, se sienten incómodos porque tú estás ahí presente. A ese nivel, cuando tú y yo llevamos la palabra de Dios, se debe de notar. Cuando tú y yo somos personas honorables, se debe de notar. No nada más estoy hablándole a los pastores, a los que tienen un ministerio mayor, a profetas, no, todos debemos de ser un instrumento de honra. Debemos de brillar, debemos de transmitir la palabra y ser personas honorables. La honra como tal debe ser contagiosa. Cuando yo veo a alguien que está reconociendo el trabajo de otra persona, hace un momento nuestro apóstol lo hizo con el pastor Lenín, me encantó cómo lo pasó aquí adelante, ¿verdad? Cuando oró por él y por su esposa, y reconocer lo que Dios ha estado haciendo en su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos la costumbre de reconocer lo que otras personas hacen en tu vida o hacen en su vida? El saberlo y el valorarlo. Y es importante que lo hagamos. Nuestra boca es un instrumento que debe de traer bendición y no maldición. Y a veces callamos. Muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor es que callamos y no que nos limitamos, porque siempre pensamos que la persona se va a creer, o porque a lo mejor no es el momento, porque pues muchas razones. Pero sí, algo que nosotros debemos de saber es que debemos de caminar bajo el propósito de Dios. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. ¿Cuántos de nosotros hemos sido agradecidos con aquellos que nos bendicen? ¿Cuántos de nosotros hemos valorado lo que otras personas hacen por nosotros? Nosotros tenemos de generar un ambiente de honra. El que te conoce, te reconoce. Hay muchos ministerios que se han levantado, y lo digo con mucho temor, ¿verdad? Muchos ministerios se han levantado de una forma tan empírica, ¿verdad? Tan sin el respaldo de Dios, sin el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya me cansé que el pastor me esté corrigiendo de esta manera, me esté diciendo, yo ya no me siento a gusto, yo me salgo, yo creo que yo puedo ser pastora. Y enseguida me llevo a 2, 3 personas y formo mi iglesia, ¿verdad? A 3 cuadras de la otra iglesia. Sí.
Y yo siento que Dios está conmigo, porque Dios es bueno, porque Dios me ama, y porque la gente me está siguiendo, y porque yo siento, y porque yo creo, y porque yo sé la palabra, y porque yo tengo instituto bíblico, y porque yo creo, y porque yo espero, y porque yo tomo de la palabra y lo acomodo a mi manera. Y te voy a decir algo, no funciona así en el reino de Dios. Si tú quieres tener el respaldo y el favor de Dios, tienes que conducirte como una persona, como un hombre, como una mujer honorable, que sabe bendecir, que sabe agradecer y hacer partícipe de toda cosa buena a quien le bendijo. Pedro no se levantó en la mañana y dijo: yo voy a ser un discípulo. No, Pedro fue llamado, fue formado, fue preparado para luego ser enviado. Si tú anhelas en tu corazón servir a Dios en un ministerio mayor, acércate a tu pastor, sírvele, bendícele, observa, aprende, sujétate, respeta, obedece. Yo sé que esos principios no nos gustan. Aquí está mi hijo, allá está sentado, le voy a pedir que se tape los oídos un ratito. Voy a decir algo. Hace unos días platiqué con él y le decía: hijo, es que necesito, y le estaba yo corrigiendo. Y me dice él: es que no es que no me guste que me cambies los planes, lo que no me gusta es la corrección. Se está riendo. Y me encantó que sea honesto, porque ¿cuántos de nosotros que queremos gritar eso, verdad? No nos gusta ser corregidos, y estamos viviendo en tiempos en donde nos cuesta trabajo ser corregidos. Y te voy a decir una cosa: la formación implica corrección, pero ¿sabes qué? Cuando somos corregidos, somos preparados. Dios nos pone en lugares de honra y somos bendecidos, y otras personas son bendecidas a través de nosotros. Nos hace falta, di conmigo: me hace falta ser formado, ser corregido. Lo necesito. La formación saca lo mejor de nosotros, y el que no se forma se deforma. ¿Por qué? Porque en el mundo te van a formar a su antojo. Si tú no formas a tus hijos, el mundo lo va a hacer y los va a deformar. Aún hasta las plantitas, ¿verdad? Hasta los árboles, cuando están creciendo y están creciendo chuecos, ustedes han visto que vienen y les ponen unas sogas y los acomodan para que entonces se enderecen. ¿Por qué? Porque necesitan estar en esa posición para poder dar fruto. Tú y yo necesitamos ser formados, ser corregidos, y para eso Dios nos ha puesto a tantas personas a nuestro alrededor, y muchos son siervos de Dios, ¿verdad? Y otros nos ponen personas aún seculares, ¿verdad?, que ayudan a formar nuestro carácter. Y ya estoy por terminar. Si algo es importante, es que tú y yo debemos de generar un ambiente muy diferente a donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Nuestra forma de hablar dice mucho de nosotros, nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de expresarnos de los demás. Tú y yo no podemos hablar mal de nuestros jefes y decir al mismo tiempo que amamos a Dios, y pasar aquí y predicar. ¿Por qué? Porque también somos probados en cómo nosotros honramos a nuestras autoridades. Dice la palabra que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Yo sé que hay muchos autoridades que a lo mejor de una u otra manera no se han conducido de una forma honesta, pero algo que sí es importante que tú y yo sepamos es que si queremos nosotros ser respaldados, necesitamos llevar la misma línea que Jesús llevó. Él, siendo Dios, no escatimó y se dio a sí mismo por ti y por mí. Él nos dio el mayor ejemplo de humildad.
¿cuántos de nosotros, siendo honestos, nos consideramos humildes? Es un tema difícil, pero es real. Cuando tú reconoces, como Jesús reconoció, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino de aquel que me envió. Cuando te encuentres en una situación, siempre recuerda esto: Jesús, no, siendo quien era, no hizo su voluntad. Tú y yo necesitamos llevar nuestra voluntad a los pies del Señor. Cuando nosotros llevamos nuestra voluntad y empezamos a hacer la voluntad de Él, es cuando su reino se viene a establecer en tu vida, se establece en tu casa, y Él empieza a gobernar tu casa, y Él empieza a gobernar tu vida, porque mengua tu voluntad y su voluntad se cumple en ti. Cuando tú le das ese lugar de honra a Él primero, no te va a costar trabajo honrar al que está a tu lado. No te va a costar trabajo honrar al que te bendice y al que no te bendice. Porque tú y yo necesitamos entender que no se trata de quedar bien con los demás, no se trata de ti, se trata de quien está en ti. El que está en ti no juzga, el que está en ti ama, el que está en ti es poderoso. Ya no se trata de ti. Tú y yo hemos muerto porque Él vive en nosotros. Se trata de Él. Quiero que te pongas de pie, por favor. En Juan 17, capítulo 17, versículo 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Di conmigo: todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Se trata de que tú y yo seamos uno, teniendo una actitud humilde, dando honra a quien nos ha llevado a un lugar de honra que no merecíamos, haciendo su voluntad más que la nuestra. Cuando tú ya no ves al de al lado para decir: no, yo quiero tu lugar, sino ves, vamos los dos juntos para hacer su voluntad, entonces dice la palabra que el mundo sabrá. Di conmigo: el mundo sabrá que vienen de mí, dice Jesús. Así como tú y yo somos uno, que ellos conmigo sean uno. No se trata de que te pongas de acuerdo con el que está a tu lado, se trata de que te pongas de acuerdo con Él. Y al ponerte de acuerdo con Él, tú vas a poder entender la debilidad del que está a tu lado. Tú vas a entender la preocupación de tu pastor cada vez que te dice y te corrige, porque Él te quiere levantar. Cuando tú vas a entender la preocupación que tiene tu apóstol, ¿verdad? Cada vez que te dice: hijo, haz esto de esta manera, tú vas a poder entender que todo se trata de unir. Di conmigo: unir. La honra une, la deshonra separa. La honra se contagia y es evidente. Tú no puedes honrar a alguien y hacerlo de manera que no se dé cuenta. Se tiene que ver. Cuando tú honras a alguien, es como una luz que se prende y no se puede ocultar. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo para que con tus palabras te acerques y le des una palabra de bendición a quien te ha bendecido? Pueden ser tus padres, puede ser algún maestro de la escuela, puede ser algún compañero de trabajo, puede ser a tu esposa, a tu esposo, puede ser a tu pastor, puede ser algún líder de la iglesia, ¿verdad?
¿Cuándo fue la última vez que te acercaste y le diste una palabra de ánimo? Tú y yo necesitamos provocarlo, procurarlo, un ambiente en donde una a través del amor. Y sabes que el amor no busca pretextos, no busca condiciones. El amor perfecto, el amor de Dios se da, se procura y se debe de notar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero que tú gobiernes en mi vida. Yo quiero seguir tu ejemplo. Yo no quiero hacer la voluntad, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. La voluntad tuya, tú que me has enviado para estar aquí sentado y sentada preparándome para recibir de ti, que me has enviado para llevar el evangelio, que me has enviado para ser pastor, que me has enviado para ser profeta, que me has enviado para trabajar de manera secular. Yo quiero hacer tu voluntad en ese lugar. Yo quiero hacer tu voluntad en mi hogar, Señor. Yo quiero que mi conducta sea una conducta honorable. Renuncio en mi corazón a hacer mi voluntad. Someto mi voluntad a ti, Señor, y quiero ser obediente. En tu palabra hay infinidad de promesas cuando se trata de obedecer. Y el mayor ejemplo de obediencia lo tuvo Jesús al estar en esa cruz. Gracias, Jesús, por ese amor. Yo quiero obedecer. Yo quiero obedecer a tus propósitos, Señor, y entrar en esa voluntad tuya. Ahí donde tú estás, abre tu boca y dile: Señor, prepara en mí un corazón agradecido. Que no me sea difícil obedecer. Que reciba la instrucción con humildad. Que reciba la corrección con humildad. Gracias por mis pastores que me forman. Gracias por los líderes que has puesto a mi alrededor, que me ayudan a entender el propósito que tienes para mí. Gracias por cada autoridad que tú has puesto sobre mí. Yo no veré si es digno de que yo los honre o no. Tú los has puesto. Ellos rendirán cuentas a ti. Pero yo quiero ser un ejemplo de obediencia y de honra. Y si tú estás en un lugar de autoridad, yo quiero decirte algo. Si tú eres autoridad en algún lugar, desde tu casa, en tu trabajo, como siervo de Dios con algún ministerio, déjame decirte que dice la palabra que seamos diligentes, que seamos sabios, que no busquemos nuestro propio bien, que el que quiera ser mayor en el reino, que sirva. No nos olvidemos que aun Juan el Bautista, siendo quien era y teniendo el propósito que Dios le había puesto, él mismo reconoció que no era digno de desatar los cordones, porque no se trata de nosotros, se trata de su plan y de su propósito. Dile al Señor: yo quiero ser sabio y diligente con la autoridad que me has puesto. Yo seré sabio y seré diligente. Gracias por la honra que tú me has puesto, que no merezco. Alábale al Señor, alábale. Alábale. Alábale y dile: Señor, tú eres santo, tú eres digno. Ahí con tus manos levantadas, dile: Señor, deposita en mí la sabiduría que necesito para transmitir esa honra que has depositado en mí. Yo necesito ser luz, porque quien está a mi lado necesita ver. Yo seré luz, porque se trata de ti y no de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.